Buenas noches, amada comunidad. Somos la familia Cortés Suarique y estamos conformados por mi esposo John Cortés, mis tres hijos, Emanuel, que tiene 11 años, Leví, que tiene 7 años, y Natán, que tiene 6 años, y quien les habla, Raquel Suarique. En esta oportunidad nos correspondió la parashá Ría Mesorá. Esta es la parashá número 27 y 28 que va de Baikra 12:1 a Baikra 15:33. En estas parashaot nos habla sobre la pureza familiar, sobre las leyes de las mujeres embarazadas, sobre la Brit Milá o circuncisión, sobre la Zarat, que es la plaga de la lepra, los pecados que causaban la Zarat, las leyes de aislamiento y, por último, la Lashon Hara. Les vamos a dar una pequeña reflexión. Le doy la palabra a mi esposo. Bueno, buenas noches, querida comunidad. Estudiando esta semana con mi esposa, notamos algo que fue muy interesante que quisiéramos compartir. Número uno, básicamente, si analizamos el texto, nos comenzamos a dar cuenta que la persona que caía leprosa, dicen nuestros sabios, era porque básicamente era una persona que era chismosa, era una persona que hablaba mal en contra de otras personas. La palabra para leproso en hebreo es la palabra mesorá. Y aquí los sabios interpretan y dicen Midrash, nuestros sabios explican que la palabra mesorá es un acróstico de la palabra Moshi Shem Rab, que significa aquella persona que calumnia o aquella persona que difama. O sea que en conclusión, esta es una de las interpretaciones más famosas que encontramos en la Torá, que quien es chismoso básicamente es la persona que caía con lepra. Otra manera como los sabios lo logran interpretar es cuando vemos en el libro de Shemot, logramos entender que básicamente Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu, básicamente comienza a hablar mal por la esposa que él había seleccionado e inmediatamente el texto nos dice que ella se volvió leprosa, habló en contra de su hermano, después lo que le vino a ella fue la lepra. Pero hay otra interpretación un poco más interesante. Los sabios comienzan a notar que básicamente la palabra mesorá está escrita 5 veces en esta porción. Si tú analizas en detalle el texto en el libro de Levítico 13:59, Levítico 14:2, Levítico 14:32, Levítico 14:54 y por último Levítico 14:57, que la palabra mesorá se repite 5 veces. 5 veces está escrita, 5 veces son los libros de la Torá, y entonces los sabios dicen, quien se levanta, quien es la persona que tiene mesorá, es aquella que se ha levantado en contra de la Torá, por la afinidad que hace con los números. Y saben, y los sabios comienzan a interpretar y dicen, no solamente la persona que es chismosa era la que tenía esta plaga dentro de sí, sino comienza a hacer el listado, enumera un listado muy interesante. Dice, las personas que tenían la shonara eran aquellas personas que maldecían o decían mal, la shonara, o sea, la lengua mala, la shon, lengua hará mala. Número 2, por cuando una persona hacía un derramamiento de sangre, cuando matabas a una persona, matabas a un inocente como tal, era una marca también de leproso que le venía a la persona. Cuando las personas iban y hacían juramentos delante del templo y decían, no voy a volver a pecar, no voy a volver a hacer determinadas acciones, y básicamente las personas volvían y lo hacían. Cuando la persona faltaba a su palabra, también la Sara venía sobre esta persona. Número 4, sobre todo el tema de la sexualidad o los crímenes sexuales, y por eso la porción, antes de hablar con la Sará, nos comienza a narrar todo aquello que tiene que ver con Tahara Mispajá, la pureza familiar. Nos dice los periodos de nidad de la mujer, en los estados que ella puede llegar a tener intimidad con su esposo y finalmente terminar en una mikve. Número 5, dicen que cuando la persona es orgullosa, cuando la persona es altiva, y dicen los sabios que básicamente el orgullo es la puerta para básicamente cometer todos los pecados
la Torá. Número 6, cuando las personas robaban. Número 7, cuando la persona era tacaña y no quería ayudar al prójimo y no quería hacer sedacá a las personas y hacerle el bien a los demás. Y por último, profanar el nombre de Akadosh Baruj Hu. Y básicamente en profanar, nosotros nos podemos dar cuenta si nosotros miramos muy bien el libro de Reyes sobre el rey Usías. Nos cuenta la Torá que era un hombre maravilloso y que Hashem le había hecho fama y su fama se había ido por todos lados. Pero dice que este hombre, quien había creado y había fortalecido el ejército, un día se sintió superior, su orgullo como tal lo llevó y dijo, yo quiero hacer el licenciario, y lo colocó, y los sacerdotes le dijeron, no lo hagas, Usías, esto solo le corresponden a los siervos de Dios, y entra al lugar más sagrado y básicamente profana el templo de Hashem, y básicamente después encontrarás que este hombre también tuvo Sará. O sea que en conclusión, varias interpretaciones que dan los sabios es número 1, cuando la persona tiene la Shonará, número 2, cuando nos levantamos en contra de la Torá, iba a ser una señal de que esta persona estaba haciendo algo mal. Ahora básicamente los sabios se preguntan, ¿por qué el cuerpo de la persona? ¿Qué tiene que ver esto? Y dice el rabino Sharon Arus que básicamente en la Torá tenemos 613 mandamientos y 613 misbot, divididos de la siguiente manera: 365 que te dicen no haga, no robes, no mates, no forniques, no. Básicamente lo que nos está diciendo la Torá es que todos los días nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos, y la Torá fue entregada como un mecanismo para que tú y yo nos negáramos todos los días y de esa manera no reináramos nosotros, sino que reinara el Mashiach. Y 248 que son equivalentes entre los 200 órganos que tiene el ser humano, entre tendones y huesos. Así que los sabios logran interpretar y dicen, cada vez que una persona está enferma, cada vez que también la persona tenía sarab, era porque había movido algún tendón de un mandamiento positivo que la persona no quería hacer. O sea que en conclusión, sacamos también otra interpretación que dicen los sabios, que todo pasa con una razón de ser. Todo en la vida es medida por medida, y básicamente todo lo que pasa a nuestro alrededor, Hashem lo tiene supervisado de una manera perfecta en cada individuo. Todo lo que pasa en nosotros no es un ente del azar. ¿Y cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos comprender? Básicamente, el proceso que tenía que vivir la persona de Sarab no era que inmediatamente le llegara al cuerpo, sino básicamente era algo que iba a ser progresivo en la persona, y esta persona tenía que estar atentas a todas las señales que el Creador le estaba dando. Así que si tú miras el libro de Levítico 14:34, te darás cuenta que la primera señal que le llegaba a la persona era en la casa. La persona comenzaba a notar algo en su casa, como una especie de moho, como una especie de humedad, y básicamente esta zona tenía que ser aislada. Había comenzado una negaín o una marca de lepra, y básicamente esta persona tenía que llamar al sacerdote y tenía que examinarlo, pero básicamente esa zona debería quedar aislada, y el Creador esperaría que esta persona hiciera una introspección, hiciera una techubá, y esta persona comenzara a preguntarse, ¿por qué está viniendo esto a mi casa? ¿Por qué está viniendo esto a mi hogar? Pero comienzan a explicar los sabios que si la persona no hacía caso omiso de esta señal que el Creador le estaba dando, entonces esta marca de lepra ya no iba a estar en su casa, sino que básicamente ahora saltaría a la vestimenta de la persona. Esto lo puedes encontrar en el libro de Levítico 13:47, donde nos cuenta que ya ahora pasaba algo mucho más personal, pasaba a la persona. Y básicamente Hashem nuevamente le estaba dando una oportunidad al ser humano de que recapacitara, de que él lograra entender y comprender que lo que había pasado en su casa no era algo normal, pero lo que estaba pasando en su vestimenta tampoco era algo normal. Y si aún así la persona seguía o hacía caso omiso de las señales que el Creador le estaba mandando, por último vendría la Sarab.
la que básicamente tendría en su cuerpo y la persona tenía que ser aislada del campamento porque la persona no hacía caso a las señales que el Creador le estaba dando. ¿Saben? Con esta porción tenemos que entender que todo lo que pasa en tu vida y en mi vida, el Creador nos está hablando. Y bajo esta misma corriente de pensamiento, el rabino Sharon Anus en el libro El Jardín de la Fe nos comienza a explicar que básicamente cuando el Creador quiere llamar la atención de cada uno de nosotros, comienza básicamente a tocar tres áreas principales del ser humano. Número uno, te van a tocar la salud, el dinero o el amor. Dicen nuestros sabios que básicamente esas van a ser las tres ramas necesarias donde el Creador va a comenzar a tocar cada una de esas áreas para que nosotros miremos al cielo. Y bajo esa misma corriente de pensamiento, dime qué persona enferma no mira al cielo y pide ayuda al Creador y le dice, Padre, ayúdame porque lo que estoy haciendo está mal, tengo una enfermedad. No hay ningún enfermo que no quiera que se ore por él. Pero cuando la persona también tiene un problema a nivel financiero, también esta persona de una u otra manera comienza a mirar hacia el cielo, a decirle al Padre que necesita una provisión, que necesita de su ayuda. Y básicamente cuando se quita el amor de la persona, también contrista su corazón y de esta manera la persona comienza a ver. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, pues, amada comunidad? Básicamente, que nosotros podamos entender de una manera sabia lo que el Creador quiere hacer. Todo lo que pasa en tu casa, el Creador lo quiere arreglar, pero Él desea que básicamente arreglarlo y que las cosas no tomen otro rumbo o que tomen otro destino. ¿Cómo podemos entender todo esto si tú analizas muy bien lo que yo te estoy diciendo con el libro de Job? Nos comenzamos a notar y a entender que este mismo fue el proceso que tuvo que vivir Job o Job. Si tú comienzas a ver, básicamente, número uno, cuando lo comienzas a leer, dice que él pierde todo su ganado y que pierde su casa, básicamente todo aquello que representaba la parte material de Job. Y básicamente dice que las señales siguieron para este hombre. Y como segundo, nos damos cuenta que sus hijos todos mueren de una manera trágica, le quitan el amor a este hombre. Y por número tres, básicamente le tocan su salud. Salud, dinero y amor siempre son señales que el Creador está enviando a tu casa, a mi vida y a tu vida. Pero saben, hay algo todavía mucho más interesante y una pregunta que nos tenemos que hacer y una pregunta que surge que es lógica. ¿Por qué si la persona estaba enferma, la Torá insiste que debería ir el Cohen o el sumo sacerdote? ¿Por qué debería ir? Pues parece algo que es ilógico, porque si una persona está enferma, debería ir al médico, o si una persona tenía tenía algo en su casa que estaba pasando, pues básicamente tenía que llamar a un maestro, y si tenía algo que pasaba en su vestimenta, debería ir a alguien que se lo solucionaba. Pero ¿por qué un Cohen? Y es acá donde nos damos cuenta que esta es una enfermedad que es netamente espiritual, que básicamente nos está hablando a cada uno de nosotros qué está pasando. Ahora, si nosotros vamos a mirar el libro de Hebreos 4:14 nos dice a nosotros quién es ese sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua Mashiach, el Hijo de Elohim, retengamos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según la semejanza, pero con la diferencia de que él no pecó. Y acá nos damos cuenta que hoy en día tenemos ese sumo sacerdote que está haciendo exactamente lo mismo, nos está examinando, está mirando constantemente tú y yo, cómo estamos tú y yo, cómo nos encontramos. ¿Saben? Hay una manera interesante que estábamos leyendo con mi esposa esta semana de cómo atrapan los simios en África. Y yo quiero que te imagines por un momento una pequeña jaula, y esta jaula tiene los barrotes muy
cerraditos, muy pegaditos. Lo interesante de esta jaula es que no tiene ninguna puerta como tal. Y básicamente, ¿sabes qué es lo que pasa? Dentro de esa jaula ponen una porción que le llama mucho la atención a este animal, le ponen arroz y le ponen unas carnes y lo colocan dentro de esa jaula, pero recuerda muy bien que no tiene ninguna salida. El animal llega, comienza a darse vueltas, le parece interesante, le gusta y básicamente lo que hace es que mete su delgadita mano entre estos barrotes, da la vuelta y coge la comida que a él le gusta y cuando intenta salir, su mano ha sido capturada. Y básicamente lo que comienza a hacer este animal es a gritar y esto llama la atención del cazador y el cazador comienza a escuchar el ruido que está haciendo, baja e inmediatamente lo mata. Si nosotros estuviésemos en otra posición, nosotros le diríamos, ¿sabes? Suelta lo que tienes en la mano y de esa manera puedes escapar. Y saben, básicamente es el proceso que tenemos cada uno de nosotros. Saben, mis amados, ya comienza las altas fiestas, ya comienza un nuevo ciclo, vamos a comenzar a próximos meses un nuevo ciclo de la Torá. El Padre está pidiendo cuentas y sabes, lo que el Creador quiere es que tú sueltes de una misma, como esta analogía, sueltes lo que estamos haciendo mal. Es necesario que para estas fiestas nosotros nos coloquemos a cuentas al Creador. Tú sabes lo que estás haciendo mal y nosotros entendemos que estamos haciendo mal y es necesario y es la invitación que queremos hacerte, que cada uno de nosotros soltemos lo que está mal en nuestras vidas. Suelta lo que está mal. Ya no insistas más con esto porque mientras que no sueltes, el Eterno te quiere bendecir. Hashem quiere enviarte y darte lo mejor, así como dice tu Torá. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amados, si tú y yo soltamos lo que tenemos que soltar, básicamente el Creador nos va a poder bendecir tanto a ti como a mí. Y esa es la oración que nosotros queremos hacer. Así que en esta reflexión corta que habíamos hecho, nos gustaría que nos colocáramos delante del Creador. Ahorita comenzaremos la cuenta del Homer, donde también podemos hacer una gran reflexión como esta persona leprosa que tenía que ser apartada y esta persona que tenía que reflexionar sobre lo que estaba haciendo mal. Y cuando la persona era apartada y la persona reflexionaba de lo que estaba mal, mágicamente esta persona se sanaba. Tal vez tu sanación puede ser si necesitas soltar cosas, tal vez muchas cosas a nivel financiero no se han dado, pero en el momento que nos coloquemos a cuentas con el Creador, básicamente Hashem puede hacer un milagro en tu vida y en mi vida. Bueno, yo les, ya para cerrar, digamos, como la reflexión, hay dos versículos que me llamaron muchísimo la atención. Digamos, dentro de la Parashat hay una porción también de la Brihadashá y está en Matitiao 10:16. Y esto es lo que nos está invitando el Creador, nuestro amado Yeshua, y dice lo siguiente. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y el versículo 28 que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, queremos hacer una oración donde nuestro amado Yeshua nos está invitando a ser prudentes y que no solamente son las cosas materiales, evidentemente nuestro Padre siempre nos está invitando y nos está enviando mensajes con las cosas que nos suceden a diario en nuestra casa, en nuestro hogar. Y Él siempre quiere es que nosotros retornemos a Él. Ese es, digamos, como la invitación. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Creador que Él sea el que nos dé el entendimiento. Padre benevolente, bendito Rey, te damos gracias por esta noche, bendito Padre, gracias porque tú nos guardas, porque tú nos proteges. Padre, que esta reflexión, Padre,
que cada hogar esté escuchando, Padre, en este momento, bendito Rey, seas tú el que les des el entendimiento, bendito Padre, a cada una de sus casas, que tú nos hablas a través de mensajes, que tú nos hablas a través de las cosas. Te pedimos a ti, Yeshua HaMashiach, que seas tú el que nos instruyas en tu palabra, bendito Rey, y que seas tú, Padre benevolente, el que nos guíe a lo que tenemos que soltar, a lo que tenemos que retornar, Padre. Haznos retornar a ti cada día, Padre, y que esta enseñanza, bendito Rey, sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos, Padre, hacer cambios en nuestras vidas, aplicarla a nuestras vidas cada día, bendito Rey. Ayúdanos a sí mismo, Padre benevolente, a tener palabras buenas, Padre, a hablar bien sobre nuestros esposos, a hablar bien, Padre, sobre las personas, a hablar bien sobre las cosas, bendito Padre, porque de allí recae también la bendición, bendito Padre. Perdónanos, bendito Rey, si hemos pecado, perdónanos si hemos hablado mal. Ayúdanos, Padre, a retornar a ti en Teshuvá, en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y Y amén. amén. Bueno, amada comunidad, gracias por este espacio, gracias por la oportunidad. Les queremos mucho y bueno, que sea en otra oportunidad donde nos veamos. Shawato. Shawatov.